No tenemos que ir o pensar mucho en la ficción cuando vemos estos días el telediario y vemos todavía, especialmente en Centro Europa, ríos que se desbordan y arrastran en sus riberas pues casas, bienes, haciendas y están provocando auténticos desastres naturales. El primero de los temas del que hoy queremos hablar tiene que ver con eso, con una historia centrada en los desastres naturales y de uno especialmente que más que natural también tuvo la ayuda artificial de una presa. Hablamos de la pantanada de la presa de Tous y una novela que se ha basado, digamos, en el contexto de una zona, la ribera, la zona más afectada, y unos personajes que se mueven en esa zona. Durante muchos años un vergel de prosperidad, lo sigue siendo, evidentemente, pero circunstancias como esta dejan sus cicatrices en el terreno y también en las personas que les tocó vivir una situación parecida a esta que vamos a recordar. Por un momento hay unas curiosas imágenes que nos vuelven a traer a la memoria escenas que nunca nos gustaría volver a vivir. A todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Todavía nos siguen poniendo los pelos de punta estas imágenes donde se veía que la presa se iba a desmoronar de un momento a otro. Y por cierto, recordando las voces de la radio que llevaron ese día la información a todos los habitantes de la ribera de lo que iba a suceder y desgraciadamente al final sucedió. Pues bien, como les contábamos al principio, la historia que hoy queremos comentar es la historia escrita por uno de los habitantes de la ribera ya con unos cuantos años, evidentemente de más, le pilló, digamos, en plena adolescencia aquella vivencia. Hablamos de Guillermo Colomer, que es notario ahora en excedencia, registrador de la propiedad, y que digamos que este es su primer internamiento en la literatura, ¿no? Utilizando un tema que conoce bien y que ha visto de primera mano en una ciudad como la suya, que es donde él nació, en Alcira. Guillermo Colomer, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Circa Sucronem, por cierto, es el título de la novela y que además salió el año pasado, que fue el año del aniversario de la pantanada. ¿Y el por qué, Guillermo? ¿Por qué de esta novela cuando, bueno, digamos que tu disciplina tiene más que ver con la literatura, ¿no?, con otro tipo de cosas? Sí, desde luego yo me he dedicado profesionalmente al derecho, pero la literatura es una vocación que había sentido siempre. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo, pues los estudios, las oposiciones, no me habían dejado desarrollarla. Pero sabía que en un momento u otro tenía que salir y, bueno, pues me decidí a escribir esta novela repasando alguna información sobre aquel acontecimiento de la riada de Tous y leyendo los testimonios personales de algunos de los que lo vivieron de forma más dramática. Y me llamó la atención muy especialmente el testimonio real de un padre y un hijo que salieron a trabajar aquel día como cualquier otro al campo y que se quedaron atrapados en una pequeña casa de huerto teniendo que refugiarse por la noche en el tejado de la casa sin saber lo que estaba sucediendo y que finalmente fueron arrastrados por las aguas. Esto me trajo un poco a la mente la posibilidad de construir una historia en la cual la riada se presentara como se presentó realmente, es decir, por sorpresa. Construir primero unos personajes, una historia, y después hacer que la riada, que la inundación llegara por sorpresa y que desencadenara algunas situaciones similares a las que en realidad sucedieron en aquel momento. O sea, que es un poco aprovechar el nudo de acontecimientos, ¿no?, para trazar sobre él la trama de un crimen, ¿no?, porque aquí sí que tenemos crimen. Sí, ¿no? Efectivamente. La novela tiene un planteamiento de thriller, es como una novela en la que hay una trama en la cual dos personajes, que son dos jóvenes de una localidad, pues tienen una especie de enemistad, y es como una enemistad que tiene un origen fortuito, pero que poco a poco, con el transcurso de los capítulos de la novela, pues se va caldeando y un poco en broma, un poco en serio, y llega al final a adquirir una temperatura quizá excesiva, y esa enemistad pues al final desemboca justamente en el momento en el que llega pues, la riada sorpresivamente y acaba en una tragedia.
Lo que ocurre es que da la sensación que la historia, o digamos este crimen y los personajes, te dan casi la excusa, ¿no?, para ponernos a bucear en lo que es la comarca de la Ribera, en las inundaciones, ¿no?, y en las reflexiones alrededor de todo esto. Sí, aprovecho el momento en el cual sucedió la riada, que es el año 1982, la época de la transición, para hablar también de otras cuestiones que me interesaba hablar, y así, en vez de construir una novela directamente sobre los hechos que sucedieron aquel 20 de octubre en la presa de Tous, que están sobradamente documentados, pues lo que hago es hablar un poco de aquel momento de la transición y de algunos problemas que empezaban a plantearse junto con las esperanzas que traía la libertad y la democracia, pues algunos problemas relacionados con la corrupción, con la especulación urbanística, con la destrucción sistemática del paisaje. Son temas que se tocan a lo largo del libro también. Bueno, la Ribera siempre ha tenido fama de ser una de las comarcas más ricas, ¿no?, de nuestra... Bueno, siempre lo ha sido. Justamente se sitúan los hechos en el momento en que estaba empezando a dejar de serlo. Yo creo que una de las cosas de las que no éramos conscientes en aquel momento es que esa etapa de prosperidad que estaba vinculada no solamente a la naranja, sino también a otras industrias de manufactura, algunas muy conocidas precisamente en Alcira, pues está un poco tocando a su fin. Precisamente en los años 80 y luego a partir de los 90 es cuando esa prosperidad económica, no solamente de la Ribera, sino de todas las comarcas de la Valencia Central, empieza un poco a venirse abajo. Con la apertura de los mercados y de la competitividad, esa fuente de riqueza que parecía inagotable empieza a agotarse y empieza un lento declive económico que quizá no hemos llegado todavía en estos momentos a ser capaces de sustituir por otras fuentes de riqueza. Sí, Guillermo, un poco lo que se traduce es que aquella pantanada fue como un antes y un después, ¿no?, en la Ribera. Dejó marcada sí, a la... Realmente las causas del declive económico yo creo que han sido otras y mucho más complejas, pero efectivamente las dos inundaciones que hubo, porque hubo dos realmente, a la de 1982 le sucedió después en 1987 otra cuando ya no había embalse que nos defendiera de las avenidas del río, y efectivamente esas dos riadas, la del 82 y del 87, marcaron un poco el inicio de un declive económico del que luego ya la comarca no ha llegado, y en general, ¿no?, toda la economía de esa zona central valenciana pues no ha llegado a recuperarse del todo. Sí, sí. Bueno, y eso hay que decir que es una comarca acostumbrada a ese fenómeno. Estamos oyendo de fondo muy levemente, es un tema de Altall, sobre una letra de un poeta de Alcira, que vivió hacia el año 1050, 1060, por ahí nacería y murió a principios del siglo XII, que se llamaba Ibn Cafaya. Y él hablaba precisamente ya en aquella época, o sea, hace casi 1000 años, ¿no?, pues de esto. Sí, llega la riada, se lleva todo lo que hay que volver a empezar otra vez. Pero siempre se regeneraba otra vez, porque precisamente la riada traía la destrucción y al mismo tiempo traía también la fertilidad. La ribera básicamente es una llanura aluvial que se ha formado por los sedimentos de repetidas inundaciones, y toda la historia, especialmente la historia foral valenciana, en lo que respecta al archivo de Alcira, está llena de noticias de inundaciones catastróficas, pero que siempre traían a su vez pues la fertilización posterior de los campos y el renacer otra vez de esa riqueza. Cuando sucedió la riada del 82 prácticamente se nos había olvidado ya el que existían esas riadas tan catastróficas. Yo en mi casa había oído hablar de inundaciones, pero como una cosa antiquísima, incluso pues de un palmo de agua en la calle, pero no de 5 metros de agua como tuvimos aquella increíble noche del 20 de octubre del 82. Claro, recordamos que aquello no fue una riada, sino como siempre nos recordamos, fue una pantanada, ¿no? No sabemos muy bien si la expresión pantanada es del todo correcta. Efectivamente fue una pantanada porque, aparte de toda la cantidad de agua que recibimos, que hubiéramos recibido de todas formas, vinieron añadidos los 120 hectómetros cúbicos del embalse de Tous. Lo que sucede es que los estudios que se han hecho después detalladamente vienen a sugerir que en realidad la tormenta y la inundación que de todas formas hubiera sucedido era de unas proporciones descomunales, probablemente con un periodo de recurrencia de a lo mejor alrededor de 500 años. Por lo tanto, incluso hay estudios que demuestran que si el embalse hubiera estado completamente seco, con la cantidad de agua que llovió aguas arriba de Tous, pues incluso se hubiera desbordado igualmente. O sea, lo que hizo el embalse probablemente fue potenciar los efectos de la inundación, hacerla más espectacular, más catastrófica, pero realmente el volumen de agua llovida fue tan grande que no se necesitaba la presa para que de todos modos hubiéramos tenido una inundación de dimensiones históricas. Hay otra factura que producen este tipo de fenómenos, que es la factura ecológica,
que a veces, como hay tantas otras cosas que ver, ¿verdad?, de esa no nos ocupamos. Y en la Ribera dejó una factura ecológica. Bueno, esto y lo que vino después también, ¿no? Sí, la factura ecológica en este caso quizá no fue provocada directamente por lo que fue la inundación, es decir, la inundación en principio lo que hizo pues, fue arrasar muchísimas propiedades y realmente los problemas ecológicos yo creo que están relacionados más que con la inundación en sí, quizá pues con una escasa protección de lo que es el medio ambiente, de los bosques fundamentalmente, porque los efectos de las riadas se potencian extraordinariamente cuando los bosques están deforestados y quizá no fue la riada en sí la que provocó el desastre ecológico, pero sí el desastre ecológico previo, sobre todo la deforestación, pudo potenciar también los efectos de la inundación. Bueno, yo sé que Guillermo ahora, imagino que va a su pueblo, claro está, ¿no?, a verlo de vez en cuando, pero no vive allí, no vive allí todos los días. Pero ¿le da la sensación de que se ha aprendido algo después de estos 30 años? ¿De que se ha perdido? No, que se ha aprendido. Se ha aprendido. Sí, después de lo que ha pasado, ¿algo hemos hecho diferente? Pues yo creo que se siguen cometiendo algunos de los errores que se cometían ya antes, es decir, el no tener en cuenta las zonas inundables donde hay un peligro especial para la construcción, por ejemplo, yo creo que es algo de lo que no se ha aprendido. Basta quizá hoy ir al CIRA y ver cómo en zonas muy hondas y por lo tanto con un gran potencial de inundación, pues sigue habiendo edificaciones de nueva factura y sigue intentando hacerse centros comerciales. No es fácil en Alcira huir de la zona inundable, quizá la ciudad no tendría otra salvación, no solo Alcira, sino muchas de las ciudades de la Ribera, que estar en zonas más altas. Si se observa en la Ribera, casi todos los núcleos antiguos de población están en zonas que están muy cerca de las montañas, son muy pocos los que no tienen escapatoria del río, pero desde luego se ha extendido la población por las zonas más bajas. Estoy pensando que esas marcas que ahí a veces nos encontramos en la Ribera, hasta aquí llegó la riada ¿no? Sí, ahí sería a ponerles lucecitas, ¿no?, para que no se nos olviden, ¿verdad? Se conservaban todavía algunas de la riada histórica anterior, que había sido la llamada riada de San Carlos de 1864, y las de Tous de 1982 superaron con creces la altura alcanzada por las aguas en 1864. Bajo de mi casa, sin ir más lejos, había 5 metros de agua en la calle, que se dice pronto, y en algunos lugares llegó a 6 e incluso en algún punto a 9 metros de agua en algunos pueblos. Estoy pensando que, Guillermo, tú eras un adolescente en aquel momento. Yo tenía 16 años. 16 años, ¿no? Estas cosas son difíciles de... Sí, yo creo que precisamente por eso la chispa para escribir una novela me vino justamente de haber vivido una cosa tan tremenda a esa edad. Pensaba escribir algo, no sabía muy bien todavía qué, quizá buscando argumentos por el camino de la novela histórica, pues al final me di cuenta que yo había presenciado un hecho histórico, que no había sido llevado todavía a la literatura, al menos que yo supiera, y que podía ser una buena ocasión, ¿no?, para debutar en el terreno de la narrativa, pues narrar aquello que yo pues, viví en directo y que por lo tanto pues, podía contar mejor quizá que otras cosas. Y una última cuestión, Guillermo, ya llevas unos meses con el libro en el mercado, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo va esta primera experiencia? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy gratificante, después de los meses de promoción del libro, el poder darlo a conocer, el que la gente lo lea, el que se sienta muchas veces la gente identificada con las cosas que has contado en el libro, incluso el que se busque a veces, curiosamente, con algunos personajes, pues algunos parentescos razonables o parecidos razonables, que no son tales, pues bueno, son cosas que realmente a uno le llenan. Tiene una parte de compromiso, lo digo porque mucha gente puede encontrar personas que cree que son... Pero hay un hecho muy curioso, que me lo digan en Alcira es algo que ya me esperaba, aunque yo por supuesto puse mucho cuidado en que nadie fuera nadie, sino en crear personajes arquetípicos de la sociedad valenciana. Pero en Castellón, donde no suceden los hechos precisamente, ha habido gente que me ha dicho que podría poner nombres y apellidos también a muchos de los personajes que aparecen en la novela, lo cual pues me hace pensar que quizá he acertado un poco con los arquetipos de los pueblos valencianos. Pues Guillermo Colomer, Circa Sucronem, esta es su primera novela, incursión, y con ese telón de fondo de la riada de hace ya 30 años. Bueno, se cumplió justo el año pasado, de 1982. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima obra, que sea pronto. Muchas gracias. Les dejamos precisamente con unas imágenes de la riada y, como les decía, ilustradas con un tema de Altall y la poesía d'Yves Cafalla, que era un poeta, repetimos, que vivió en Alcira, nació en el año 1059-60 y murió hacia 1139. Y contaba en sus poesías, entre otras muchas cosas,
la sin par relación de la ciudad de Alcira con el río Xúquer y las riadas. Ahí está. Onades de fan, el mar de la riuada, el cel no pot parar de plorar llàgrimes, palats humiliats, els edificis són captius caient als peus del tirà. Entre el tro que retrunya l'oi, he tornat al cirà i els flatzells de la pluja al meu muscle, com l'aigua aturada, com l'aigua aturada per l'aigua, els pollets tormentats de la qual des del niu veuen enderrocar-se els murs.